Un hecho que cabe mencionar es que gradualmente estamos reduciendo la participación de la leña por una vieja tradición que viene de siglos atrás. La leña y la bosta forman parte de la manera de satisfacer las necesidades de energía y calor de la gente. Con el avance de lo que el mundo urbano demuestra al mundo rural, se empieza a dejar de usar la leña y la bosta y a comenzar a usar, también hay subsidios que promueven esto, el propano-butano. Entonces, ya esa es una pregunta que les dejo a ustedes. ¿Qué es más eficiente o sostenible? Es un tema discutible. En mi opinión, la cocina mejorada, por ejemplo, es el mecanismo más eficiente y sostenible de atender las necesidades de energía en una vivienda rural de una sola habitación, muy pobre, donde se cocina en el piso, en el centro de la habitación, y donde la familia, sobre todo el recién nacido, la madre y el anciano, que está más tiempo en casa, anciano o anciana, respiran aire contaminado, porque no hay chimenea y no hay un sistema eficiente de producción de calor. La solución es la cocina mejorada, pero el Estado invierte más recursos en promover el subsidio al GLP que en promover la cocina mejorada. Pero hay quienes dicen el GLP es más eficiente, pero es un hidrocarburo, finalmente. Entonces, si aprendiéramos de un país similar al Perú, como es el caso de Finlandia, ¿en qué se parece Finlandia al Perú? En que tienen entre 50 y 60% de su territorio con vocación forestal. Es decir, el Perú no es un país mayoritariamente agrícola. El Perú es un país mayoritariamente forestal. ¿Qué es lo que hace Finlandia para lograr 20% de su matriz energética con biomasa o bioenergía? Hace un trabajo muy ordenado y con tecnología de punta, llegando a tener un DNI para cada árbol que tala, con 3 que siembra, 3 por 1, 3 sembrados por cada árbol talado. Y utiliza la madera seca en 3 formatos: briquetas, chips y pellets. Y ha desarrollado prototipos muy eficientes de maquinaria diversa que permiten desarrollar su economía a partir de la relación saludable entre industria forestal y energía. ¿Perú podría hacer eso? Indudablemente que sí. Y recuperaríamos el mérito para nuestra economía, que tiene una industria tan pequeña en el mercado hoy en el Perú. No pasamos de los 200 millones de dólares comparado a Bolivia, que exporta mucho más madera y derivados de la madera que nosotros, que importamos incluso la madera. ¿Y qué decir Chile? Que no obstante ser una franja angosta de territorio, tiene una industria forestal de punta. Entonces, allí tenemos una oportunidad que no estamos desarrollando, que no estamos aprovechando y que podría de alguna forma neutralizar el otro factor que amenaza la situación del Perú en cuanto al cambio climático. ¿A qué me refiero? Son 2 las razones por las que el Perú desarrolla, o son 2 líneas de trabajo del desarrollo de su estrategia de capacidad de resiliencia frente al cambio climático. La primera es frenar el cambio de uso de suelo, frenar la deforestación. La mayor parte de la producción de gases de efecto invernadero en el Perú, que en conjunto no son mucho en el mundo, es una cosa pequeña, pero el impacto más crítico se da en perder 150.000 hectáreas de bosque básicamente amazónico por año.
básicamente por la famosa agricultura de la migración de gente del Ande a la selva, de forma totalmente desorganizada, pero real, latente y creciente, que sin ningún criterio técnico talan árboles de la selva peruana y producen un impacto severo. Después, en menor y a una distancia importante, está la minería ilegal, el narcotráfico, hasta la misma tala ilegal. Es la agricultura de migración de los famosos colonos, que es la que ha impactado más severamente y todavía lo sigue haciendo. Por eso es que, a diferencia de la mayor parte de países donde la energía es el primer factor productor de contaminación, en el Perú el principal problema es la deforestación y el cambio de uso de suelos. En segundo lugar, y dentro del mundo de la energía, el transporte, está evidentemente este factor que es nuestro tema de hoy, que es cómo cambiar la matriz energética para evitar que sigamos contaminando, sobre todo la calidad de aire, donde vive el 95% de peruanos, que es en el mundo urbano, en las ciudades. Y ese es el reto que tenemos por delante. Y por ello es importante sacar adelante el marco promotor de las energías renovables. Ahora, ¿qué hacer? Prever las necesidades de energía dentro de 4 o 5 años. Trabajar desde hoy la subasta de corto o largo plazo. ¿Por qué hablo de subastas de corto plazo? Porque la experiencia nos ha mostrado que el costo varía hasta 20% en la tecnología solar. Por lo tanto, no es prudente amarrarse a subastas de 20 años de vigencia, cuando en 5 años hay significativa reducción de costos. Hay que mejorar la fórmula polinómica de retribución al que gana una licitación también, para un factor de ajuste en base a cómo los costos varían y van reduciéndose, y también hay que tener un porcentaje de que se atienda la demanda con subastas de corto plazo, es decir, para un universo corto de 2, 3 años por delante, para dar un cóctel diverso o diversificado y asegurar lo que se busca, la reducción de costos, sobre todo para el cliente de a pie, el mayoritario. El 99.7% de los clientes son regulados. El 0.03% son clientes libres. Este cuadro es muy interesante porque lo que muestra evidentemente es el valor de la toma de decisiones oportunas y correctas. Si no tomamos una decisión de cómo adelantar una solución a las necesidades de energía a partir del año, bueno, con la pandemia será 2025, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un sobrecosto que vamos a pagar todos los peruanos por utilizar el diésel en lugar de las energías alternativas. Incluso si pretendiéramos llevar gas a la central térmica de Hilo y de Mollendo, tampoco conseguiríamos el menor costo que lo conseguiríamos con energía renovable. Entonces, esta decisión es relevante. Y esto está en el marco de las facultades de los gobiernos del Perú. No hacer nada va a hacer que Perú pague una energía más cara que los países con los que competimos, los países hermanos. Y eso hace que el Perú crezca menos, haya menos oportunidades de empleo y trabajo para los jóvenes, hacer los cambios para reducir costos, diversificar, empoderar en conocimiento de tecnología a nuestra gente, significa evidentemente ganar terreno. En momentos en que la cuarta revolución industrial
centra el valor más importante de la economía de los países no en las materias primas, sino en el conocimiento de su gente. Me decía un profesor de Harvard hace algún tiempo, nos decía en una clase, si ustedes se dieron cuenta que un pantalón de jean significa hoy un margen muy alto para el que hace el diseño o que el que ejecuta el plan de marketing en Nueva York, que el humilde productor de algodón, que recibe un porcentaje que no llega a los 2 dígitos a veces. Es decir, evidentemente, estamos hablando que cada día las materias primas valen menos y lo que más vale es el conocimiento. El dueño del conocimiento es el que saca ventaja. Y por eso cuando vemos la foto de lo que mueve la economía hoy en el mundo, en plena pandemia incluso, el reino de los primeros puestos es de las empresas tecnológicas. Vean ustedes el crecimiento de Google, de Facebook. Es extraordinario. Tanto poder están ganando que hasta en el Senado de los Estados Unidos hay todo un capítulo de seguimiento para ver cómo se hace para poner freno al dominio de la Big Data, ¿no? Todos estos centros de información que pueden hacer que nuestros gustos y nuestras necesidades sean moldeados por quienes manejan estos sistemas de información y de comunicación. Es impresionante. Hasta los grandes filósofos hoy debaten el destino del ser humano, la prueba de fuego para lo que se defendió durante siglos, que es la libertad como valor sagrado. Hoy sabemos, por ejemplo, que en China no necesitan meter preso a alguien que genere problemas, aunque sean simplemente de pensamiento diferente. Se establecen medidas de que no pueda moverse de un espacio y por medios electrónicos saben perfectamente a dónde va y a dónde no va la persona. Y aplicar la sanción si cruza la línea permitida. Yo he tenido amigos que han estado de visita en China y que han recuperado una cámara olvidada en un taxi gracias a un sistema de cámaras de monitoreo y de gobierno electrónico extraordinario. Entonces, estamos hablando de cambios que implican, evidentemente, un salto. Por eso se habla de que solo van a sobrevivir los países que son capaces de, con educación y tecnología, promover hasta 14 habilidades por cada persona, cada joven, hombre o mujer. Y, evidentemente, esto es un reto donde las energías renovables, en primer lugar, estas de primera generación, que son el sol y el viento, pero también tenemos que hablar del hidrógeno verde. El hidrógeno verde es segunda generación de energías renovables. ¿De dónde se obtiene el hidrógeno verde? El hidrógeno verde se obtiene de los excedentes de energía solar y energía eólica. Por ejemplo, Alemania. Alemania está alimentando una línea de trenes y ya una creciente flota de transporte con hidrógeno verde. El método científico para extraer el hidrógeno y reinyectarlo en la red convencional de gasoductos se llama electrolisis. Ahí está la experiencia piloto liderada por la empresa Siemens. Y Brasil, Chile y Argentina ya han, cada uno por su lado, están desarrollando pilotos para aprovechar el hidrógeno verde en sus países. Nosotros no podemos ser ajenos a este proceso de cambio. ¿Cuánto invertimos en ciencia e investigación? La quinta parte de lo que deberíamos en América Latina, no hablo de países desarrollados. Como en educación tenemos que invertir el doble de lo que hoy invertimos. Entonces, las energías renovables son una herramienta
que puede ayudar a la educación de una forma extraordinaria. Porque donde se encuentra una niña o niño en actitud de aprendizaje, puede tener una antena satelital que permita la conectividad para que haya internet, y por medio de un panel pequeño tener 4 o 5 horas su computadora, que con programas multimedia le dé una oportunidad de aprendizaje y de conexión con cualquier biblioteca del mundo de una forma extraordinaria. Una pequeña laptop que le dé un conocimiento y una oportunidad que solamente esta cuarta revolución industrial permite. No importa dónde viva. Cuando nosotros teníamos 15 años, eso era un sueño o una obra de Julio Verne, pero no era realidad. Ahora ya lo es. Pero hay que gestionar el país para aprovechar esa ventaja que nos dan estas tecnologías. El costo de no hacer los cambios es enorme. En el caso del transporte tenemos 2.600.000 vehículos con edad promedio de 13 años. Solo el 7.9% de la flota está utilizando gas natural vehicular, el 12.7% de los vehículos livianos. Es impresionante, impresionante. Y solo el 0.3% de los camiones. Casi nada. Entonces, la combinación con electromovilidad, que implica el desarrollo de las energías renovables y el hidrocarburo menos dañino, vamos a avanzar en enfrentar una actividad tan complicada, tan llena de dificultades, que se lleva a 8 peruanos por día, como dato antes de la pandemia, por la inseguridad vial. Aparte de los que se lleva la contaminación misma. Acá vemos la evolución de los costos de las energías renovables alternativas. Esto es evidentemente un dato extraordinario, porque nos muestra lo que está ocurriendo en el mundo. China vende por cada equipo convencional de energías tradicionales, vende 3 con tecnologías renovables. Los precios que más han caído es energía solar. Ha habido una reducción de costos extraordinaria del año, aquí estamos viendo, 2009 al año 2015. Estamos hablando del Perú únicamente. Y si hubiéramos tenido la sabia decisión política después del 2015 de convocar a una quinta subasta, esta curva sería mucho más pronunciada. Pero no se ha tomado hasta el día de hoy una decisión al respecto. Vemos lo que implica la reducción en solar entre la primera, segunda y tercera subasta, y también la cuarta en el caso de hidroeléctricas, y también la biomasa, como fue bajando, también la generación con viento, la generación con agua. Partimos de $221 megavatio hora y al año 2015 llegamos a 48. ¿Cómo hubiera sido si hubiéramos seguido? En el caso de biomasa partimos de 110 y llegamos a 77. En el caso de viento partimos de 80 y llegamos a 37. Es decir, la decisión fue correcta, pero hemos detenido su avance. Y otros países están sacando ventaja frente a nosotros por esto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentario?
no los puedo ver porque la mayoría de ustedes tiene apagado el video, así que es solamente audio. Salvo Harold, a ver, ¿hay alguna pregunta o comentario? Sí, sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, estoy a sus órdenes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Kenny Cavalcanti lo saluda. Eh, varias consultas. Uno es en referencia a las subastas que se hicieron a partir del año 2009 y los precios a los que fueron adjudicados los proyectos. Entiendo que como era una tecnología todavía incipiente, los precios eran bastante altos. ¿Esos precios todavía se mantienen? Es decir, ¿seguimos pagando la cuota de, no sé, a cuánto se habrá subastado, por ejemplo, los primeros eólicos o los primeros solares, pero me imagino que es bastante alto comparado con lo Sí, que tenemos ahora? la respuesta es son 20 años de plazo de los contratos firmados. Una parte de estos años ya está corriendo, pero son cantidades tan pequeñas de megavatios que son menos del 1% de la energía que el Perú consume. Entonces, la pregunta es, ¿hemos ganado experiencia en el dominio de esa tecnología? Y ahora, si entráramos a ganar más terreno con esa tecnología, conseguiríamos precios tan bajos que se diluye el precio alto del primer esfuerzo. Ok. Pero La es la otra, realidad, que están operando y están corriendo los 20 años. Las licitaciones del 2009, más o menos cerca del 2030, vencen esos contratos y así sucesivamente. entiendo. La otra consulta es, si me permite, ¿es necesario, digamos, seguir actuando bajo el concepto de subastas? Porque, digamos, al ser tan competitivo ya sería un poco más conveniente, me parece, por lo menos en eólico y en solar, liberar el mercado y permitir que estos ingresen a partir de iniciativas privadas, ¿no? Entiendo que en geotermia todavía eso es un poco complicado. Es necesario subastas para determinadas tecnologías. Ha madurado nuestro mercado eléctrico. Hay una figura en inglés que se llama el Power Purchase Agreement, que es agrupar a los compradores de la energía. En Chile esto lo hace siempre el privado. En el Perú se hacía a través de mecanismos gestionados por el Estado. Hoy, más de un experto señala que esto ya no necesita el Estado hacerlo. Solamente tenemos que corregir esos reglamentos que todavía están vigentes, el concepto de potencia para energía solar, el concepto de permitir el despacho por bloque horario, y solo el mercado privado va a darnos las respuestas sorprendentes. Porque en este momento, a pesar de que no hay decisiones políticas, hay un grupo, un paquete de proyectos en gestación que todos quienes trabajamos en el sector de energía sabemos que habría un éxito rotundo si es que el gobierno anunciara los cambios regulatorios, repito, sin necesidad de convocar a una subasta específica. Ahora, sí va a ser necesario si amarramos las subastas, por ejemplo, de pequeñas hidroeléctricas con programas de desarrollo de agricultura y ganadería y de economía circular en los valles del Perú. Pero estamos hablando de cantidades limitadas, no de grandes cantidades. En el caso de la geotermia, ya se está haciendo esperar la necesidad de un proyecto en geotermia. ¿Cuánto cuesta en Chile la geotermia? La primera turbina al usuario final le cuesta $100 megavatio hora. La segunda, en este momento, está en $66 megavatio hora. La tercera, que estaba ya por culminarse, va a costar por encima de $40 megavatio hora. Quiere decir que en la medida en que avanza el aprovechamiento del yacimiento geotérmico, se abaratan los costos. Se usa poquísima agua, poquísimo espacio y 24 horas de suministro permanente de energía renovable. Entonces estamos frente a una experiencia de lo más interesante. Hay que tener una estrategia, evaluar las distintas opciones, y el otro camino que ya mencioné es ver qué porcentaje va a una subasta de largo plazo y qué porcentaje va a subastas de corto plazo para el nicho que hay que atender a partir del 2025.
el crecimiento de la demanda, por encima de la oferta a ese año. ¿Ok? Gracias. Aquí vemos la información de IRENA, la Agencia Mundial de Energías Renovables. Es bien interesante porque aquí vemos los precios, cómo han bajado, y es extraordinario que estemos llegando a precios que nunca se imaginó que iba a tener el viento y el sol. En este caso, estamos hablando de la generación eólica. Y cada año es más hay una sorpresa más. En el caso de la energía solar, lo mismo. Abu Dhabi, México, Dubái, precios que están bajando de $20 megavatio hora. Esta es otra diapositiva muy interesante porque nos muestra una extraordinaria coincidencia entre los lugares donde están los proyectos mineros más importantes de ese portafolio de $50.000 millones que el Perú tiene como agenda pendiente, y cómo se superpone con la locación de los principales yacimientos geotérmicos del Perú. Quiere decir que hay una oportunidad de una huella de carbono que pase las reglas del Acuerdo de París y no tenga barreras en los 21 países con los que tenemos tratado de libre comercio, y poder poner en valor la geotermia. Sin dejar de mencionar que la geotermia sería la respuesta complementaria nocturna o combinada con la solar fotovoltaica o la generación eólica, por decirles una posibilidad. La biomasa, esto es lo mapeado al día de hoy. Puede que haya más recursos, pero esto es el desperdicio no aprovechado. En San Martín se quema la cascarilla del arroz provocando una gran contaminación, y en Tailandia hasta con la ceniza se hacen cerámicos. Nosotros pecamos de desconocimiento. La cascarilla del arroz es un importante recurso que hoy desaprovechamos. Hubo una empresa grande en el Perú que quiso desarrollar un proyecto, pero fracasó en convencer a los ingenios, los dueños de los ingenios, que era una oportunidad asegurar un precio de largo aliento, no cambiarlo, no arriesgar al inversionista a cambiarle el precio para ser socios y beneficiarse de este negocio complementario al negocio de venta del arroz. Lamentablemente, no se pudo articular la cadena productiva y seguimos quemando la cascarilla. Acá vemos el resumen de las medidas que contiene el decreto legislativo 1002. 5% ya lo hemos mencionado. Cada 2 años el ministerio tiene que evaluar la necesidad de una nueva subasta. No ha respetado este criterio, se ha demorado más tiempo. Solo hemos hecho 4 subastas desde el 2009 a la fecha. ¿Cuáles son los principales incentivos ofrecidos? La prioridad en el despacho quiere decir que la energía renovable alternativa despacha primero, antes que cualquier otra tecnología. Esa preferencia es mandatoria por ley. Tiene prioridad en el acceso a la transmisión, el transporte de la electricidad, las redes. Y se le da el derecho a una tarifa estable en un plazo que al día de hoy en el Perú, de acuerdo a las bases de las 4 subastas, de las 3 en realidad, porque no hubo 4 para todas las redes, solo para hidroeléctricas, es 20 años. Las bases son aprobadas por el ministerio y quien hace las licitaciones ha sido el OSINERMIN, conduciendo la subasta, fijando los precios que en un momento fueron precios secretos, no conocidos, tope, y luego se hicieron públicos para efectos de determinar quiénes estaban más cerca
de la opción más económica y eran los ganadores de los concursos.